Mi nombre es el doctor Diego Arroyo, soy egresado de la Universidad La Salle y posteriormente hice la especialidad en otorrinolaringología en el Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos. Y bueno, actualmente tengo mi consultorio en la práctica privada en el Hospital Médica Sur. Entonces, ahora el tema que les voy a presentar es el tema de faringoamigdalitis. Agradeciendo obviamente la invitación por Siegfried and Rein, el laboratorio que está ahora patrocinando este taller que les vamos a dar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el tema de faringoamigdalitis. Y bueno, vamos a iniciar hablando que principalmente se da por infecciones de tipo viral. Las más conocidas es por el rinovirus, el coronavirus y el virus para influenza, que son los virus que corresponden a los que dan el resfriado común. Esta es la causa más común de faringitis. Entre el 60 y 80% de los pacientes que acuden a la consulta vienen por una faringitis viral. Y lo importante de saber esto es que es autolimitada y es como parte, es un síntoma o un signo como parte del resfriado que se puede estar presentando el resfriado común o estas infecciones virales entre 2 a 4 episodios al año. De los virus más frecuentes que habíamos mencionado como el rinovirus, el coronavirus y el parainfluenza, sin lugar a duda el rinovirus es la causa más común para este tipo de infecciones. El diagnóstico de la infección viral se da principalmente por medio de la exploración física. Y bueno, vamos a encontrar a la hora de verle la garganta al paciente o a la paciente, vamos a ver edema, inflamación e hiperemia, que es cambio en la coloración hacia un color rojizo. El principal tratamiento de estas infecciones es el reposo, la hidratación, el usar medicamentos sintomáticos como para bajar la inflamación, la fiebre, en caso de que tengan fiebre algunos pacientes. Y generalmente los pacientes se recuperan en el lapso de una semana. Es bien importante que sepan ustedes que se puede agregar una infección de tipo bacteriano hasta en el 5% de los pacientes, de los casos. Entonces hay que tomar mucho en cuenta porque a veces puede el paciente regresar a la consulta y decir que no ha sentido ningún tipo de mejoría. El segundo tipo de virus que quiero presentarles es uno que se llama adenovirus. Este es el agente causal de faringitis con conjuntivitis. Entonces, es muy importante porque lo que hace este adenovirus es invadir la mucosa, tanto conjuntival en el ojo como también la mucosa oral. Entonces va a tener mayor sintomatología, el paciente va a presentarse con más síntomas. El diagnóstico es clínico, nuevamente. También puede confirmarse por cultivos. Realmente en México no hacemos cultivos por infecciones virales. También puede darse por el diagnóstico por inmunofluorescencia o por PCR, ¿no? El tratamiento, volvemos a que es sintomático. Recordar que las infecciones virales se dan tratamientos sintomáticos que se van a autolimitar y el tiempo de duración es más o menos de 10 días. Esto es importante que lo sepan y miren la imagen cómo se ve. Aquí un puntilleo rojizo, es mucho mayor edema. Les voy a cambiar a la diapositiva anterior. Vean cómo la hiperemia es mucho más marcada en este tipo de pacientes. Y lo que es importante es que puede haber mortalidad en pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, son pacientes que están en mayor riesgo. Puede haber también neumonía secundaria también a una infección bacteriana. Y raramente, pero se ha presentado casos en los que el adenovirus se va al sistema nervioso central produciendo meningitis o encefalitis. El virus de la influenza es importante mencionarlo. Como ustedes saben, de acuerdo a las temporadas principalmente de invierno, a partir de más o menos octubre, noviembre, que es cuando salen las vacunas,
Y salen en este tiempo porque es el mayor índice de transmisión en otoño y en invierno. Entonces, son 3 tipos de virus de la influenza, tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A es el que se transmite por el aire, con invasión al epitelio inicialmente en el área, en la vía aérea traqueobronquial y después hacia todo el tracto respiratorio. Se presenta en otoño, en invierno, y hay una mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes también inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan. Los pacientes inmunocomprometidos están en mayor riesgo de presentar alteraciones o complicaciones del virus de la influenza. Es bien importante dar a conocer a los pacientes la información de que tienen que llevar una educación para vacunarse. No nada más contra coronavirus, que ahorita obviamente estamos en época, saliendo ya de época de que esperemos que no se vuelva a presentar otra ola o otra contingencia importante, pero es importante no olvidar que también hay pacientes que presentan el virus de la influenza y la sintomatología puede compartirse con los síntomas del coronavirus. Entonces, bueno, hay que tomarlo mucho en mente, ¿no? Son infecciones no complicadas, duran entre 3 y 5 días dando terapia de apoyo. La terapia antiviral, ya sea con amantadina o celtamivir, reduce la duración de los síntomas en un día prácticamente. Y bueno, lo que es importante es que la vacuna previene en forma importante, teniendo una efectividad hasta el 70%. Otra de las infecciones virales causantes de la faringitis es el Epstein-Barr. Contribuye alrededor del 80-90% de los adultos que son seropositivos. Es decir, que en algún momento de nuestras vidas ya nos dio este virus y tenemos anticuerpos contra este virus del Epstein-Barr. Es el agente causal de la mononucleosis. La exploración física, esta parte de los síntomas que vamos a ver en la garganta, como es la hipertrofia amigdalina o el eritema en la garganta, pues hay linfadenopatía. Aumentan los ganglios de tamaño a nivel del cuello y puede confundirse este tipo de infección con una infección bacteriana, ya que puede haber exudado faríngeo o placas blanquecinas sobre las amígdalas. En ocasiones puede observarse petequias, que son puntos rojizos en el paladar blando, y úlceras en la faringe y a nivel de la epiglotis. La adenopatía cervical, como antes le mencioné, puede ser prominente y en pacientes pediátricos puede haber un aumento en el tamaño del vaso hasta el 50% y hepatomegalia en un 15%, ¿no?, de los pacientes. Fíjense estas imágenes, cómo se ve la hiperemia, ¿no? La hiperemia importante y el exudado blanquecino sobre las amígdalas. Estas son las petequias, los puntos rojizos, violáceos que se pueden ver a nivel del paladar blando. Y bueno, pues esto, si lo viéramos, puede confundirse con una infección bacteriana. Entonces, es importante explorar bien al paciente, tocarle su cuellito, ver si tiene ganglios inflamados, etcétera, para ver si se trata de una infección por Epstein-Barr o se trata de una infección bacteriana. El diagnóstico es clínico, pueden hacerse los anticuerpos heterofílicos, con un monospot test, que es un aparatito especial, y incluso en algunos consultorios se lo pueden tener y es de mucha utilidad. Entre el 70 y 90% de los adultos con infección mostrarán una prueba positiva con monospot. Y bueno, es una infección autolimitada, tiene un amplio aspecto de rango de complicaciones, principalmente son infecciones bacterianas secundarias en un 30% de los pacientes. Entonces empieza una infección viral, pero se agrega una infección bacteriana. Y bueno, la obstrucción de la vía aérea por la hiperplasia o el tejido linfoide que crece también puede ser importante. Puede haber complicaciones neurológicas entre un 1 y 5%, sin embargo, pueden ser incluso hasta más frecuentes. Yo te podría decir que sí, por lo menos 1 o 2 veces al año vemos pacientes en el hospital con infección
del virus del Epstein-Barr, que se complican con meningitis, con encefalitis y con neuropatías craneales. El tratamiento es sintomático, esteroides para disminuir la inflamación del tejido linfoide que puede obstruir la vía aérea, y antibióticos lo podemos dejar a reserva de cómo se ve, cómo va el cuadre y, bueno, pues a criterio del médico quien lo está tratando, ¿no? La última infección de virus es el herpes virus, es el herpes simple. Este se da principalmente en pacientes inmunocomprometidos, pero sin embargo también lo hemos visto en pacientes, por ejemplo, que se desvelan mucho, que tienen un abuso en fiestas. Entonces son pacientes que se van a la playa, están desvelándose, están tomando mucho alcohol, están mucho tiempo bajo el sol, están un poco deshidratados, y eso hace que se les baje las defensas, y entonces fácilmente el virus herpes simple puede presentar invasión. Puede haber o no invasión a las encías o a las mucosas de la boca, y más del 50% de los pacientes mostrarán lesiones ulcerosas que son dolorosas. Los pacientes refieren como si tuvieran navajas en la garganta. El diagnóstico es clínico. Vean las fotografías de estos pacientes, cómo se ven prácticamente úlceras, ¿no? Como si fueran aftas a nivel del paladar blando, en la campanilla, puede haber en los carrillos, en las encías, en el interior de los labios. Pueden hacer cultivo viral o una inmunofluorescencia. Sin embargo, yo creo que el diagnóstico clínico, y teniendo estas imágenes en su cabeza, pues pueden saber que se trata de una infección por herpes simple. El tratamiento es con antivirales, el de elección es el aciclovir, y tratamientos sintomáticos para disminuir el dolor, para disminuir la inflamación, que, bueno, pues obviamente aquí nuestros compañeros de laboratorio les van a hacer llegar muy bien esta información, que son muy buenos los productos que ellos manejan. En cuanto a las infecciones bacterianas, la faringoamigdalitis estreptocócica del grupo A, pues es responsable de la mayoría de los cuadros de infección bacteriana a nivel de la faringe, de la laringe y de las amígdalas. Corresponde entre un 10 y 20% de todas las infecciones faríngeas, teniendo en cuenta que el predominante y la que más está causando patología a nivel faríngea, recordemos que son de origen viral. El contagio se da por microgotas aerolizadas, es menos frecuente por contacto directo o ingestión de leche no pasteurizada o comida contaminada, y esto es mucho más frecuente también en los meses de otoño e invierno, al igual que el virus de la influenza. El sitio involucrados pueden ser las amígdalas palatinas, la úvula, el paladar blando, pared posterior de la faringe, como les dije, carrillos, labios en su parte interior. En la exploración física encontramos edema, encontramos hiperemia, hay un exudado blanco grisáceo simétrico, y puede haber petequias en el paladar blando, hipertrofia amigdalina y mal olor de boca. Vean estas imágenes cómo se parecen mucho a las infecciones causadas por el virus del Epstein-Barr. Entonces ahí es cuando podemos diferenciar por medio de la exploración física, palpando para ver si tiene linfadenopatías el paciente, para saber si se trata de una infección bacteriana o una infección viral por el virus del Epstein-Barr, ¿no? Igual son placas blanquecinas sobre la faringe, sobre las amígdalas. Los antibióticos obviamente reducen los síntomas y se dan en las primeras 24 a 48 horas de iniciados los síntomas. El gold estándar del diagnóstico es el cultivo en agar sangre, tiene una sensibilidad del 90-95%, y el tratamiento de elección sigue siendo las penicilinas. ¿Por qué las penicilinas? ¿Por qué? Porque es eficaz, tiene amplio espectro bacteriano y además son de bajo costo. La amoxicilina por 10 a 14 días. Ya en pacientes ahorita en nuestro país estamos observando que la amoxicilina puede quedarse un poco corto, pero con la asociación con la amoxicilina con ácido clavulánico puede mejorar un poco, ¿no? Bueno, en pacientes alérgicos a la penicilina hay que darles eritromicina,
tiene una resistencia menor al 5% y la clindamicina puede ser una alternativa para también alérgicos y con resistencia a los macrólidos. Vamos a ver unos casos clínicos, un caso clínico. Y bueno, este es un paciente, hazte de cuenta que están ustedes ahí en su consultorio de la cadena de farmacias, en donde llega un paciente de 34 años, les dice que lleva 3 días de evolución con este cuadro caracterizado por dolor en la garganta, le duele constantemente la garganta, duele al tragar y presenta un poco de tos, lleva 3 días con estos cuadros. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de patología sospecha con este cuadro? ¿Okay? Entonces, el primero opción que tienen es sospechar de una infección bacteriana. La segunda es sospechar de una infección viral. La tercera puede ser una enfermedad por reflujo, que sube el ácido gástrico y pueda quemar y poner también enrojecida esa zona. Y la cuarta opción es que puedan pensar que se trata de un proceso tumoral o neoplásico, ¿no? De un cáncer. Entonces, bueno, yo les diría que pensaran bien qué opción escogerían. Y bueno, la siguiente diapositiva, vamos a ver la respuesta, ¿no? Que es una infección viral. Acuérdense que es cuando ustedes se llegan al consultorio de un paciente que se está quejando de faringodinia o de odinofagia, recuerden que lo primero que tiene que venir a su mente son las infecciones virales. Acuérdense que es mucho más predominante las infecciones virales que las infecciones bacterianas. Y bueno, hay que mencionarlo porque también es bastante frecuente que llegan aquí al consultorio y dicen, es que fui a la farmacia y me recomendaron ya antibiótico y realmente no estaba indicado. Entonces lo único que estamos haciendo es una resistencia a los medicamentos antibacterianos a los pacientes. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué tratamiento le da a este paciente? ¿Le das antibiótico vía oral? ¿Le asocias naproxeno con paracetamol? ¿No? Y le mandas a reposo. O la segunda opción, le das hidratación, le das reposo y la asociación de naproxeno con paracetamol, ¿no? Febrax. O le das inhibidores de bomba de protones o modificación de la dieta, ¿no? Para tratar un tema de reflujo. O lo refieres simplemente con el especialista, con el oncólogo, para que lo vea. Bueno, pues ya vimos en la diapositiva anterior la respuesta. Entonces, de acuerdo a esto, que es una infección viral, pues el tratamiento es a base de hidratación, reposo y la asociación de naproxeno con paracetamol, ¿no? ¿Qué sucede? El paciente no mejora con el tratamiento que ustedes le dieron o mejoró de forma progresiva, lenta, ¿no? Y regresa 5 días después de que ustedes lo vieron en el consultorio, pero ahora regresa con esta fotografía, bueno, con estos, si ustedes se asoman a ver al paciente y entonces observan que se ven estas placas blanquecinas sobre la garganta. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué sospechas? ¿Sospechas que el paciente se encuentra inmunosuprimido y por eso le salieron esas placas blanquecinas? ¿Que en efecto la paciente se trataba desde el principio de una enfermedad cancerígena que avanzó rápidamente? ¿O que el paciente se sobreinfectó y ahora cursa con una infección bacteriana? ¿O que el reflujo del paciente es tan severo que ya le lastimó, le hizo llagas a nivel de la faringe y debe ser referido al gastroenterólogo con el especialista? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué opción se irían? ¿Por la opción A, por la opción C, por la opción D, por la opción B? Bueno, pues vamos a ver la respuesta. La respuesta es que el paciente se sobreinfectó y ahora cursa con una infección bacteriana. Acuérdense que les mencioné que las infecciones bacterianas pueden sobreinfectar las infecciones ya virales. El tejido ya se encuentra
deteriorado y fácilmente llega una infección bacteriana, se aloja y se empieza a reproducir y se sobreagrega una infección bacteriana. A lo que vamos a la otra pregunta, ¿qué tratamiento le agrega? ¿Qué tratamiento le da? Si pensó usted que tenía una inmunodeficiencia, le da un inmunoestimulante, reposo e hidratación. Si sospechó usted que era una infección bacteriana, le da antibiótico bioral, le da un analgésico antiinflamatorio como es el oxoprofeno, que tiene muy buena eficacia. Le da gárgaras con bicarbonato y agua tibia para cambiar el pH, ¿no? Y le manda reposo. La otra opción es acudir con el oncólogo para que se le inicie ya una quimioterapia porque empeoró rápidamente, o que el gastroenterólogo le haga una endoscopía y una endoscopía esofagogástrica para ver cómo está el reflujo. Pues dependiendo de qué pensaron en las preguntas anteriores, aquí ya vimos las respuestas. Y bueno, pues si se sobreagregó una infección bacteriana, el tratamiento es con antibiótico terapia, con el oxoprofeno para mejorar el dolor, porque este paciente pulsa con mucho dolor. Que vaya haciendo gárgaras con bicarbonato de agua tibia, eso le va a ayudar a cambiar el pH y a recuperarse más rápido. Y obviamente reposo e hidratación, ¿no? Bueno, pues finalmente me dio gusto compartirles algo, hablarles algo de faringoamigdalitis. Les servirá mucho porque es de los cuadros más frecuentes que se presentan en los consultorios. Pero sí estudien para que puedan llevar un tratamiento adecuado, y bien importante tener en cuenta que los pacientes regresan a la consulta principalmente por dolor. Entonces, no se olvidan de darles, además de la terapia con antibióticos, etcétera, medidas generales, darle algo, un beneficio al paciente para que no tenga dolor y que no los esté molestando. Y entonces el paciente también va a tener una progresión hacia la mejoría mucho más agradable, y créanme que se va a acordar el paciente de ustedes, y seguramente si lo hicieron bien regresará para que ustedes sigan tratando al paciente en cuadros de infecciones frecuentes, de infecciones futuras, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, les repito, soy el doctor Diego Arroyo, estoy en el Hospital Médica Sur y soy otorrinolaringólogo, y bueno, pues me pueden referir aquí a sus pacientes. Con mucho gusto les apoyamos. Hasta luego.